A ver, vamos con esta tomita interesante. La temática de hoy. El asesinato de Mónica Silva. Las pistas apuntan a narcotraficantes. Mónica Silva Koniuszek, una mujer polaca asesinada en el Ecuador, estaba vinculada al cartel de drogas Los Choneros. Esta sería una pista de las más sólidas que podrían conducir a los asesinos de Mónica Silva. Lo publica un medio polaco, WP Ładionossi. Bueno, es un medio polaco. Entonces, a principios de junio, inicia así, ¿no? A principios de junio, la activista polaca Mónica Silva Koniuszek fue hallada sin vida en el hostal que ella dirigía en el balneario de Montañita, Ecuador. Al día siguiente, John Reinberg, ministro del Interior, anunció que ella se había suicidado. Tras la intervención de la Unión Europea y se realizaron una segunda autopsia a cargo de expertos forenses y médicos de Guayaquil, en presencia de dos médicos forenses enviados por la Corte Suprema de Argentina como observadores técnicos independientes. Los resultados de una segunda autopsia indicaron que la activista había sido asesinada. Después de esto, la Fiscalía ecuatoriana entonces archivó la investigación. No dio más. El secretismo no encubrirá, dice, la corrupción que el Estado ha estado ocultando, declaró así Liliana Elizabeth Aguilar a un portal llamado Virtualna Polska. La diputada ecuatoriana le aseguró que investigaría todos los escándalos que la diputada polaca que quería investigar, y son muchos. Mónica Silva no solo se ha involucrado en temas ambientales, sino que también ha estado rastrando a las llamadas mafias de tierra en Ecuador durante años. El comercio ilegal de tierras públicas por parte de funcionarios corruptos es una de las formas más comunes de lavado de dinero utilizadas por los cárteles de droga en el Ecuador. De acuerdo con Virtualna Polska, describió esto en su reportaje titulado así: ¿Qué podría o quién podría desear la muerte de Mónica Silva? En el artículo de WP menciona: se han ampliado citas de prensa en la prensa ecuatoriana y televisión. Se han revelado, dice, que la mujer polaca había visto o había estado recibiendo amenazas desde el mes de marzo. Por lo tanto, se ha solicitado protección al Ministerio del Interior del Ecuador, y a principios de abril, o sea, el siguiente mes, se habían presentado en la Embajada Americana en Quito, y allí proporcionó a los estadounidenses documentos confidenciales que según Mónica, que según ella, habían evidenciado vínculos entre la empresa familiar de Daniel Noboa, presidente constitucional de la República del Ecuador, y el narcotráfico. Y continúa el reportaje interesante, dice: el fiscal sobre la mujer polaca, mi enemiga declarada. Hemos obtenido una carta de Silva Koniuszek dirigida a la Defensoría del Pueblo del Ecuador. En ella, en esta carta, afirma que en el mes de agosto 2023, Edmundo Briones, entonces fiscal del Estado, o mejor dicho, fiscal de la provincia de Santa Elena, le había propuesto participar en el programa de protección de víctimas y testigos durante una reunión. El motivo era que la mujer polaca intentaba esclarecer la misteriosa muerte de una joven británica. ¿Han escuchado de esta joven británica? Resulta, el hecho se remonta a uno en particular. El 2 de diciembre de 2022, el cuerpo de una chica, de una mujer exploradora, una mujer mochilera, de nombre Morgan Page, fue hallada sin vida en un hostal de Montañita, un lugar frecuentado por mochileros y surfistas que recorren el mundo. La estudiante británica de apenas 23 años había estado viajando por Sudamérica tras haber llegado al Ecuador desde Colombia 2 semanas antes. Una mujer que estaba allí dijo así: estuve en esa fiesta en el hostal y vio a Morgan Page. Actuaba con normalidad. Mónica y su acompañante estaban seguras de que la habían drogado y violado. Unos meses antes también le habían puesto algo en la bebida. Solo recuerda despertarse en una habitación oscura. Mónica había decidido explicarle lo sucedido. Tras el hallazgo del cuerpo de esta joven británica, el canal de noticias local Profe Televisión había difundido imágenes del albergue, informando que la muerte se había debido a una sobredosis de drogas. Sin embargo, el informe policial solamente menciona
insuficiencia respiratoria de la estudiante. Una amiga de Mónica, que le había ayudado en el caso, declaró: la fiscalía archivó la investigación de inmediato. Ni siquiera se sabe si se realizó o no la autopsia. Mónica fue de oficina en oficina exigiendo explicaciones. En aquel entonces estaba involucrada en la investigación de la trata de mujeres en Montañita, y la muerte de la turista en cuestión la afectó profundamente, sobre todo porque no era el primer caso sospechoso en ese establecimiento, en ese hostal, en Montañita. En su opinión, ciertos protocolos y procedimientos destinados a garantizar el respeto a los derechos humanos, la integridad física y la correcta recolección de pruebas no se habían seguido adecuadamente durante este juicio. Escribió Mónica Silva Koniuszek en una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Asimismo, envió una carta a los superiores del fiscal que archivó el caso, acusándolo de no haber abierto una investigación y a pesar de las circunstancias sospechosas y los antecedentes penales de este lugar. No se ha puesto en contacto con el fiscal mencionado, pero nos remitió a la oficina de prensa de la Fiscalía Nacional del Ecuador, a la FG, que aún no ha respondido a nuestras preguntas. Sin embargo, se sabe que en respuesta a la carta de Mónica al Consejo Judicial, el fiscal declaró: la solicitante es mi enemiga, declarada debido a las numerosas denuncias y quejas que ha presentado en mi contra ante diversas instituciones nacionales e internacionales. Y continúa: como consecuencia, tal como señaló la mujer polaca en su carta al Comisionado de Derechos Humanos, sufrió hostilidad, intimidación y represión por parte del fiscal. Fue entonces cuando se le ofreció la oportunidad de participar en el programa de protección de víctimas y testigos. Todo porque en su opinión, el fiscal podía proteger al dueño del hostal de cualquier responsabilidad. Amenazas, intimidación y acuerdos de pago entre carteles. El dueño del hostal ya había sido noticia en Ecuador unos años antes. Durante la pandemia 2020 fue arrestado por organizar eventos multitudinarios a pesar de la prohibición gubernamental y del toque de queda. Su juicio duraría 15 minutos. El caso fue desestimado y fue puesto en libertad. El juez que presidía el caso en ese momento era Javier Moscoso, quien pronto fue destituido y posteriormente se convertiría en el abogado del dueño del hostal. En su nuevo cargo, Silva Koniuszek había advertido que intentó intimidarla por intentar resolver el asesinato de la mujer británica, de Morgan Page. Según la correspondencia que se obtuvo entre la mujer polaca, la Fiscalía y el Comisionado para Derechos Humanos, el albergue era conocido por sus constantes fiestas, que incluían acoso e intentos de violación. Las víctimas denunciaron los incidentes a la policía en numerosas ocasiones. En el pasado, incluso un empleado fue condenado por violación, pero fue un caso aislado. A pesar de las quejas, las fiestas con drogas continuaron y el albergue seguiría funcionando a pleno rendimiento. En los últimos años, solo ha cambiado de nombre 8 veces en una popular plataforma de reservas. Cambió el nombre apenas 2 días después de que se encontrara el cuerpo de la joven británica. Los padres del adolescente estadounidense que figuraban como desaparecida en los registros llegarían al albergue. Llegaron acompañados por agentes de la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños y Jóvenes. El informante en Montañita, el informante dice: en Montañita todo el mundo sabe que en este lugar está relacionado con Los Choneros, la banda criminal Los Choneros, una banda de narcotraficantes ecuatoriana. Allí organizan fiestas y controlan el pueblo. Por eso nadie habla de ello. Y como Mónica se ha propuesto que cierren el hostal, se ha metido en problemas con el propietario del hostal, con gente equivocada. En los últimos años, la paradisíaca costa del Ecuador se ha convertido en un refugio para organizaciones criminales internacionales. Los puertos ecuatorianos representan el 70% de la cocaína producida en Perú y Colombia, y mayor parte se destina a Estados Unidos y Europa. Eso ya es de conocimiento público.
Entonces, las bandas albanesas controlan la mayor parte de las rutas de contrabando, colaborando con los choneros y los lobos, y ahora los Saubox. Dos bandas locales, estas bandas a su vez compiten por el control del mercado minorista en populares destinos turísticos como Montañita, que se llenan de jóvenes de todo el mundo durante la temporada alta de vacaciones. La rivalidad es sangrienta, dice. 6 meses después del asesinato de la mujer británica en cuestión, 6 personas murieron en un tiroteo en el centro de la ciudad. Uno de los fallecidos era el lugarteniente de líder de la banda de los choneros. Una ola de violencia fue azotado en Ecuador durante varios años. Como consecuencia, en el año 2025 se convirtió en el 4º país más violento del mundo, 2025, según el Índice Global de Delincuencia Organizada. En la provincia costera de Santa Elena, desde donde reside Mónica Silva Koniuszek, la tasa de muertes violentas aumentó en 1.126% tan solo entre 2020 y 2025. Interesante este reportaje completico. Un medio polaco, no ecuatoriano. Desde marzo de 2026, la mujer polaca ha reiterado en redes sociales que los cárteles de la droga han puesto precio a su cabeza. Por eso intentó salir del Ecuador, pero ella no logró a tiempo. La diputada Liliana Elizabeth Durán Aguilar declaró: nuestro país está gobernado por un grupo de individuos incompetentes que encubren, no sé si directa o indirectamente, redes criminales responsables de la muerte de ciudadanos que luchaban contra la corrupción. Al fin y al cabo, el asesinato de una mujer polaca no es el único caso. Y continúa. La segunda parte interesante. Y esto se viene mucho mejor. En la segunda parte del reportaje de este medio, titula de la siguiente forma. Déjame traducir. Es que está en polaco. Que alguien me ayude a traducir esto. Tradúceme este. En polaco. Traduzcamos en español. Ahí está. Ya. Titula. Vamos. Titula: ¿a quién le podría importar la muerte de Mónica Silva Koniuszek? Dice: una activista polaca fue asesinada en Ecuador a principios de junio. 67 días antes había solicitado protección a la embajada norteamericana y entregado un paquete de documentos a las autoridades estadounidenses. Hemos tenido acceso a copias de algunos de estos documentos. Según la activista polaca, su objetivo era demostrar que el negocio familiar del presidente Daniel Noboa estaría vinculado al narcotráfico. Esto le costaría la vida. En noviembre de 2025, primero una bomba explota frente a la casa del periodista Robinson del Peso, en La Libertad. No se trata de una advertencia, sino de un intento fallido de asesinato. Días después, unos asaltantes armados le disparan repetidamente en un mercado. Muere al instante y los perpetradores huyen en motocicletas. El periodista asesinado junto con la activista polaca Mónica Silva investigaban casos de corrupción y transacciones de tierras en la provincia de Santa Elena, en Ecuador. Al día siguiente del asesinato de su amiga, una mujer polaca descubre cámaras de vigilancia apuntando a su casa. Supuestamente un influyente empresario con vínculos con políticos regionales las instaló en contra de la voluntad de los vecinos. Era como una nota dejada en el felpudo. Tú eres de la siguiente, dice la colega Mónica Silva Koniuszek. Ella sabía que la estaban vigilando a cada paso. Continúa. La mujer polaca estaba aterrorizada. En marzo de 2026 escribió en sus redes sociales que ella temía por su vida. Y entonces, fuera publicidad. Hablábamos todos los sábados porque su hija asistía a mis clases de teatro. En el mes de marzo le dijo, me persiguen, quieren matarme, mañana me voy a Quito, la capital. Cuenta así la vecina de Mónica, quien insiste en que no hablara de política. Pensaba entonces, ten cuidado, pero 2 semanas después la vi. Nunca entendí por qué volvió. En efecto, en marzo Mónica presentó una solicitud de protección ante la Fiscalía y buscó ayuda a organizaciones de la Unión Europea. Intentó salir del Ecuador con sus 2 hijas y buscar asilo allá. Sin embargo, el padre de las niñas, su pareja, se negó a permitirles salir del país. ¿Por qué? A pesar de que él mismo reside en Brasil. La pareja está en Brasil. A principios de abril,
La desesperada mujer polaca se presentó en la embajada de Estados Unidos en Quito, entregó documentos confidenciales a los estadounidenses y solicitó protección de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Muy curioso. Contaba con la ayuda de Estados Unidos, ya que este país combatía a los carteles de la región. ¿Qué cosas? Por ejemplo, recientemente habían designado a la banda ecuatoriana Los Chone Killers como organización terrorista. Curiosidades. El problema es que Daniel Noboa, presidente de la República, es uno de los favoritos de Donald Trump, así dice el portal. Una semana después de la muerte de la mujer polaca, el político, que proviene de uno de los clanes más ricos de Latinoamérica, su abuelo hizo fortuna exportando plátanos. Él visitó al Pentágono, como un pequeño paréntesis, y continúa. Llegaría el lunes 8 de junio, temprano por la mañana. Llevaba a sus hijas a la escuela. Unas horas más tarde, su pareja la encontró muerta en el hostal que regentaba junto a su casa en la ciudad costera de Montañita. Dentro de la computadora seguiría encendida y la cena aún estaba calentándose en la estufa. Al día siguiente, John Reinberg, ministro del Interior, anunció que la mujer polaca se había suicidado. Los medios locales informaron sobre su depresión, el cuchillo yacía junto a su cama e incluso un mensaje de despedida, supuestamente, ella había enviado a su pareja. En Montañita, un pueblo turístico de la provincia de Santa Elena, en la costa oeste del Ecuador, nadie cree esa versión. Nadie. Imposible. Una mujer polaca se mudó allí con sus hijas en el 2018. Fundó un albergue y se involucró en la protección de la playa contra los promotores inmobiliarios, la defensa de las tortugas y la ayuda a los residentes locales. Cuando estalló la pandemia 2020, distribuyó ayuda humanitaria. En el 2022 fundó la Fundación La Integridad. Poco tiempo después denunció por primera vez el tráfico ilegal de tierras en la provincia de Santa Elena, en el que supuestamente estaban implicadas élites políticas. Ella era nuestra admiración. De hecho, fue la única persona que tuvo el valor de ir a las reuniones del gobierno local y decirle al prefecto: esta es una mala ley, dice un vecino. Ella discutía, buscaba escándalos, la advertí que se calmara, porque en cierto modo también era ingenua la chica Mónica, ingenua. Creía que no le pasaría nada malo. Y entonces todo se descontroló. Empezó a involucrarse en demasiados casos y demasiados muy complicados. Las tortugas dejarían de ser el foco de atención y la mujer polaca comenzaría a rastrear a las llamadas mafias de tierra. El comercio ilegal de terrenos públicos por parte de funcionarios corruptos es una forma de las más comunes de lavado de dinero utilizadas por carteles de droga en el Ecuador. En los últimos años, en este país latinoamericano, con su economía basada en efectivo y dolarizada, fronteras porosas y policía y tribunales corruptos se han convertido en el refugio atractivo para grupos criminales de Latinoamérica y Europa. El propio presidente Noboa había afirmado, él con sus propias palabras y boca, que el 70% de la cocaína producida en Perú y en Colombia salen actualmente por puertos ecuatorianos. Lo dijo el mandatario. Y que la mayor parte de ella terminaría en mercados europeos. Lo dijo Noboa, no yo. La mayoría de las rutas de contrabando estarían controladas por bandas albanesas, que dominaban el mercado de suministro de cocaína al viejo continente hace una década. Los delincuentes albaneses establecen empresas exportadoras de fruta tropicales en Ecuador para encubrir sus actividades ilegales. Blanquean capital e invierten en bienes raíces en ubicaciones estratégicas. Los albaneses trajeron a Ecuador no solo contactos con carteles mexicanos y conocimientos técnicos de puertos europeos, sino que también asesinatos por encargo.
En los últimos años, varios narcotraficantes de ese país han sido asesinados en conflictos relacionados con la mafia. Activistas, funcionarios, abogados y fiscales que han denunciado al narcotráfico también han sido asesinados. Como resultado, Ecuador se ha convertido en el cuarto país más peligroso del mundo tan solo en 2025, según el propio índice global de crimen organizado. Y en la provincia costera de Santa Elena, donde vive Mónica Silva Koniuszak, la tasa de muertes violentas aumentó en 1.126% tan solo entre 2020 y 2025. En 5 años ha aumentado 1.126% las muertes violentas. Por eso no detiene pero esto no le detiene a la polaca. En junio 2025 hizo público el escándalo de Capaes, la venta sin licitación de 700 hectáreas de terreno por $6.2 millones por parte del exalcalde Otto Vera, social cristiano por si acaso. 3 meses después presentó una moción de escrutinio parlamentario contra el contralor Mauricio Torres por nepotismo y por obstaculizar casos de corrupción que involucraban a políticos prominentes. Él la demandó por difamación. No dejaría de decirle a Mónica: ten cuidado, aquí hay mucha gente mala, corrupta hasta la médula. Llévate a tus hijas y abandona el país tan oscuro. Cuenta así Ítalo Pincay Franco, amigo y abogado de la Mónica, de la mujer polaca, quien insistía en que él también temía por su vida. En el año 2026 también comenzaría con un asesinato de gran repercusión. En esta ocasión, la muerte del abogado Víctor Tomalá Rosales, quien al igual que la mujer polaca estuvo involucrado en escándalos inmobiliarios. A pesar de ello, Mónica Silva escribiría en sus redes sociales: no soy tan fácil de matar. Yo no lo digo por arrogancia ni locura, sino todo lo contrario. En su mensaje grabado a una amiga de Polonia, dice: no quiero irme del Ecuador, pero la situación es tan mala que tendré que aceptarlo. Los vecinos de Montañita se muestran reacios a regresar hasta el lunes 8 de junio. Si acceden a una entrevista, será de forma anónima. Reiteran unánimemente que temen represalias de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los otros no tienen nombre ni rostro. Es de suponer que se refieren a políticos corruptos vinculados al narcotráfico. Casi todos los vecinos de Mónica recalcan que el día de su asesinato, un lunes cualquiera en su pueblo, los censistas llegarían al barrio, el censo. Normalmente tranquilo, las calles estaban concurridas y un par de vecinos ven a Mónica llevando a sus 2 hijas al colegio. Justo después de que regresa a casa, se produce un apagón. Las cámaras de su propiedad dejan de funcionar. Alguien ve a 2 motociclistas enmascarados y al parecer también habría compradores interesados en el hostal. La mujer polaca llevaba meses intentando venderlo, con dificultades económicas, hasta el punto de alquilar habitaciones por $30 al mes. Le habían llamado 15 minutos después de encontrar su cuerpo. Corrió a su casa. Su pareja le dijo que la encontró con una cuerda alrededor del cuello y la cara morada, como cuando alguien te abraza y te pone morado. Dijo así: se suicidó, cuenta una amiga cercana. No paraba de decir que estaba deprimida y que tenía problemas económicos y que la acosaban con demandas y amenazas. Pero no me lo creo. Tenía un espíritu luchador y sobre todo amaba a sus hijas. Yo no creo, especialmente porque la policía que estuvo en el lugar me dijo después que Mónica no tenía ninguna cuerda alrededor de su cuello. No la tenía. Los vecinos: fue un plan mal concebido. Creo que sus asesinos calcularon mal. No fue tan fácil como pensaban, dijo. En Ecuador, toda muerte violenta debe investigarse como un posible femicidio, para descartar cualquier relación con el género de la víctima. Por ello, la CEPAM, organización especializada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y la CDH, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, participan en el caso. Buscan informes periciales independientes que descarten el suicidio. Según la autopsia,
La causa de la muerte del activista fue un violento golpe en la cabeza y estrangulamiento. Alfonso Ortiz Cobo, del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos, declaró así: hubo muchas contradicciones en el testimonio de su pareja. Al día siguiente se presentó con 4 abogados. Creo que sus conexiones políticas deberían ser objeto de una investigación. En su declaración oficial, la pareja de Mónica no menciona el suicidio. Como representantes de la familia de la víctima, lo hemos citado para que brinde más explicaciones. Estamos a la espera de la respuesta de la Fiscalía, enfatizó Lita Martínez, representante de la CEPAM, en una entrevista con el medio WP. Colaborador de Silva Koniuszek le pregunta, la pregunta es, ¿quién podría haber estado interesado en encubrir este caso? En su opinión, Mónica estaba siendo vigilada por personas cuyos intereses perjudicaba. Las cámaras instaladas fuera de su casa pertenecían a un amigo muy adinerado, muy cercano al presidente, Daniel Noboa, un hombre de billete. De repente aparecería en su vida un socio al que ninguno de sus amigos conocía bien. Quizás introdujeron un caballo de Troya en su vida. No soy un teórico de la conspiración, pero puedo afirmar con seguridad que el trasfondo de este asesinato son transacciones ilegales de tierras por parte de políticos y narcotraficantes. Así, abiertamente. Además, fíjense en lo que estaba haciendo aquel 2 de abril. Ese día, durante una visita a la Embajada de Estados Unidos en Quito, la mujer polaca entregó documentos sobre la empresa Noboa Trading a funcionarios estadounidenses. Y dice, yo presenté una denuncia ante la Embajada de Estados Unidos. Entre los implicados en el narcotráfico que se han revelado en mi investigación se encuentran empleados de Noboa Trading, y los procedimientos legales estarían suspendidos desde el 2022. Escribió así la activista en redes sociales. Una vecina y amiga, en una de nuestras últimas conversaciones, me dijo que había descubierto algo que incriminaba al presidente y que tenía intención de revelarlo. Le dije que no se arriesgara, pero a Mónica no había quien la detuviera. Y continuó. Lita Martínez, abogada de la CEPAM, declaró: tenía información valiosa, era reflexiva y organizada, y sabía qué pruebas necesitaba para presentar cargos. Esto lo hacía más peligrosa para las personas a las que ella atacaba. Hemos visto copias de algunos de los documentos que Mónica entregó a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Estos documentos no solo apuntan a Noboa Trading, la empresa familiar del presidente, sino también a figuras influyentes de su círculo más cercano, involucradas en transacciones de tierras, que implicaban la venta de terrenos públicos a individuos vinculados a carteles de la droga. La mayoría de ellos residen en la provincia de Santa Elena. Es un secreto a voces que la provincia está controlada por los allegados del presidente. El propio Noboa inició su carrera política como diputado de la región o asambleísta. El político proviene de la familia propietaria de Noboa Trading, un gigante de la exportación. Hace un año, el periodista Andrés Durán reveló que la empresa estaba involucrada en el contrabando de drogas a Europa. Confirmó que un cargamento de 600 kilogramos de cocaína confiscado en Turquía en 2023 estaba oculto en cajas de plátano de la empresa Noboa Trading. También presentó pruebas de envíos de cocaína a países como Italia y Croacia entre 2020 y 2024, después de que Noboa asumiera la presidencia. Tras publicar artículos que acusaban al presidente y a sus familiares de tener vínculos con carteles de la droga, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Al empezar a recibir amenazas de muerte, abandonó el país y ahora reside en España. El chochólogo. Cuando me involucré en el caso, Mónica me contestó: al principio no le di importancia, pero en cierto momento me facilitó una serie de documentos y varias pistas sobre personas vinculadas a la corporación Noboa Trading, que creo que obtuvo de
ex empleados de la empresa, declaró el periodista AWP. Inmediatamente comencé a convencerla de que huyera del Ecuador, de que se fuera. Se había relacionado con una poderosa mafia que se había establecido en nuestro país. Tras visitar la embajada de Estados Unidos, la mujer polaca escribió en sus redes sociales: también les pedí que se acordaran de mí y de mi vida. Un abogado que solicitó el anonimato declaró: seamos claros, los estadounidenses la ignoraron. No es que simplemente entrara de la calle y dijera: oigan, Estados Unidos, Putin mató a una mujer en el baño. Tenía documentación confidencial que detallaba los aspectos operativos de las exportaciones de la empresa, que después de todo es responsable de exportar plátanos a nivel mundial, controla puertos de Ecuador y ejerce una gran influencia en la política y en los negocios. Creo que la parte polaca debería solicitar a la Embajada de Estados Unidos más detalles sobre lo sucedido durante estas 2 visitas. Me temo, dice, que no hay ningún fiscal en Ecuador que investigue el asunto. Chan, 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 chan. Si bien la Fiscalía ecuatoriana clasificó la investigación sobre el homicidio involuntario de Mónica Silva como tal, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador accedió a cooperar con la parte polaca. La Fiscalía del Distrito de Holstein también inició un proceso por la muerte del activista. Tras iniciar el procedimiento, el fiscal tomaría medidas inmediatas para presentar una solicitud de asistencia jurídica internacional ante las autoridades competentes de la República del Ecuador. El objetivo de esta solicitud es que la Fiscalía polaca obtenga formalmente las pruebas recabadas durante el procedimiento llevado a cabo por autoridades ecuatorianas. Reza un comunicado de la Fiscalía que ya ha recibido algunos documentos del Ecuador, pero no tiene previsto enviar representantes al lugar. No las tiene. En respuesta a nuestras preguntas, el Ministerio del Interior del Ecuador nos remitió a la Fiscalía Nacional. El Ministerio no está autorizado a emitir declaraciones sobre estos asuntos. No está autorizado, ya que quedan fuera de su competencia legal y constitucional. Reza el comunicado la respuesta de la oficina de prensa. La Fiscalía no respondió a las preguntas. En respuesta, dice, a las preguntas del medio polaco, de las autoridades polacas, el Ministerio del Interior de Ecuador nos remitió a la Fiscalía Nacional. El Ministerio no está autorizado a emitir declaraciones sobre estos asuntos, ya que quedan fuera de su competencia legal y constitucional. Fue la respuesta. Organizaciones ecuatorianas de derechos humanos que representan a la familia de Silva anunciaron que habían presentado una solicitud ante la Fiscalía para interrogar al ministro del Interior, John Reinberg, en relación con la muerte de la mujer polaca. El ministro, por decirlo suavemente, hizo una declaración muy irresponsable al afirmar que la mujer se suicidó. Queremos entender por qué lo dijo y cuál fue su motivación. Y esto es importante porque, según nuestra ley polaca, declarar automáticamente suicidio conlleva a una terminación de la investigación. Subraya Lita Martínez de la CEPAM. También hemos solicitado una investigación sobre todos los informes y denuncias presentados por Mónica. No investigaremos la veracidad de lo que compartió ni a quién, pero sí dijo que van a investigar si alguna de estas pistas condujo a su asesinato. Necesitamos determinar dónde está el límite entre los perpetradores y los autores intelectuales, afirma. Mientras tanto, en Montañita, poco tiempo después del fallecimiento de la mujer polaca, los vecinos organizaron una marcha pacífica. Ya se han pintado un mural en su honor, una calle lleva su nombre y pronto se erigiría
una escultura en su memoria. El vecino, todos en el barrio tenemos miedo porque es un asunto político. Nadie lo duda, pero hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de nuestro miedo, temor, tenemos derecho a expresar nuestra tristeza. Nadie puede quitarnos lo que Mónica hizo por nuestra comunidad. Fin de la nota de prensa. Medio polaco. WP Wiadomości. Interesante. Prohibido olvidar, compañero. Qué loco, qué nota. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Eso fue. Algo mágico está pasando en este Ecuador. Hola, Si Sofi. notas como dicen los polacos, por no decir ustedes parte de, porque mira, cuando nosotros decimos algo, tenemos que saber